aquí. Ya saben que es muy temprano, así que me van a disculpar las fachas. Así que vamos a iniciar por aquí. Siempre voy a prender mi cámara. Bien, chicos, vamos a iniciar. Buenos días, Patricio. ¿Cómo estamos, hermanito? Franci, ¿cómo estás? Saludos para Colombia. Pablo, buen día, buen día. Bien, chicos, vamos a iniciar día 3 de esta semana, de hecho, de este pequeño, digamos, sesión conversatorio, vamos a llamarlo así, que he tratado de hacer toda esta semana, un poco para ir mapeando juntos, ¿no? Para ir sintiendo un poquito ese mapeo que vamos a ir viendo juntos, ver más o menos un poco de dirección. De hecho, hasta el momento creo que hemos sido bastante... El mercado se ha estado comportando un poquito teniendo en cuenta nuestros parámetros, ¿no? Al menos nuestra dirección principal. Voy a ir un poco compartiéndoles también lo de hoy, al menos la forma en la cual yo trato de ver el tema de noticias, ¿ok? De hecho, ya muchos saben aquí que yo no soy de operar noticias, no me gusta operar antes de las noticias, probablemente sí después, cuando el mercado ya me da un escenario fuera de riesgo, por decirlo así. Ok, pero bueno, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, consulta antes de iniciar. Vamos a hacer el mapeo de siempre, vamos a mapear como tal para ir entendiendo las direcciones y luego vamos a ir obviamente haciendo algunas anotaciones de ello, ¿vale? Por ahí me comentan si alguien tiene alguna duda, consulta de momento o estamos claros para iniciar. Pónganme en el chat. ¿Estamos listos? Pónganme en el chat, chicos, para iniciar. Bien, los quiero activos en el chat para que esto no se haga algo muy monótono, vamos a decirlo así. Bien, ok, vamos a iniciar. Todos ven mi pantalla, todos ven el TradingView, ¿cierto? Sí, bien, entonces, como siempre, nuevamente, vamos a iniciar desde una perspectiva semanal, vamos a ver todo lo que hay por aquí. ¿Sí? Desde una perspectiva semanal. ¿Qué es lo que tengo de manera semanal? De hecho, vamos a repetir, ya que sé que hay algunos nuevos por aquí. Lo que vamos a hacer es un poquito leer este par o tratar de entender este par desde una temporalidad mayor e ir comprimiendo el precio hasta tener un rango operable, ¿okay? O al menos entender posibles escenarios, los cuales a mí me permita luego ejecutar. ¿Listo? Obviamente todos los conceptos van a estar basados en todo lo que se ha ido impartiendo, compartiendo, enseñando, lo que es estructura de mercado, oferta y demanda y conceptos de liquidez. ¿Listo? Al final de todo este mapeo que vamos a hacer, vamos a ir resolviendo preguntas. Si alguien quiere tomar el micro, pues te activo el micro para que pueda hacer alguna pregunta y poder desarrollarlos. ¿Listo? Así es, hasta que sea un hábito. Bien, de hecho, ¿qué es lo que siempre, y quiero que ustedes también me acompañen con ello, qué es lo que siempre hacemos? ¿Qué es lo que siempre hacemos una vez que estamos frente a la gráfica? ¿Quién me dice? Narrativa, muy bien. De hecho, probablemente esto sea un tema que siempre voy a decir. Tratemos de no ser muy robóticos ni mecánicos en la gráfica, más bien comencemos a buscar fluidez, ¿ok? Pero para buscar fluidez necesitamos entender bien lo que estamos haciendo. Entonces, creo que buscar una narrativa o entender básicamente qué es lo que hizo el precio y qué es lo que puede hacer, nos puede construir una historia, ¿ok? Entonces, yo voy a marcar siempre lo que veo por temporalidad. Nunca voy a suponer, es a lo que quiero decir, en mi narrativa nunca me voy a saltar capítulos, ¿vale? Nunca me voy a saltar capítulos. Por lo tanto, siempre voy a buscar mapear lo que veo por temporalidad, ¿ok? Y una de las cosas, vamos a decir así, dentro de mi narrativa tiene que haber protagonistas, ¿listo? Entonces, cuando yo entiendo la estructura, en este caso, ¿quién es mi protagonista de esta temporalidad? ¿Qué quiero decir? ¿Quién tiene el control? El vendedor.
¿vale? El vendedor a nivel estructural. Pero dentro del capítulo, por decirlo así, ¿quién acaba de comenzar a entrar? ¿Quién acaba de aparecer? Al final del primer capítulo, ¿quién acaba de aparecer? Vamos a hablarlo de esa manera. El comprador, de hecho, comienza a fallar las ofertas. Vamos a marcar por aquí. Voy a marcar un último mínimo y un último máximo, ¿vale? Esto es lo que quiero que vean. Es un máximo semanal y esto es un mínimo semanal. ¿Listo? Ahora, esto es lo que quiero que vean, que básicamente hay una oferta anterior que falló, ¿no? Esa fue la oferta. El precio trata de reaccionar y falla. Esa es mi oferta fallida, por decirlo así. Y tengo un nuevo fractal. Ojo, y como lo hemos ido repitiendo durante todas estas sesiones, un fractal no necesariamente es una estructura, de hecho es la porción de una estructura. Y cuando hay una reversión, esto es un inicio, todavía no me ha conformado una estructura. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar todavía, porque esto puede tener muchas reacciones. Lo que necesitamos es que esto comience a confirmarme o conformarme la estructura. Muy bien, Alejandro. ¿Vale? Ahora, igual nosotros nos vamos a centrar por rangos, siempre, ¿vale? Siempre. Entonces, una vez que yo ya tengo definido mi máximo y mi mínimo, mis zonas de interés, ¿cuáles van a ser? Las que estén por debajo del 50%, ¿cierto? Muy bien, por debajo del 50%, ¿vale? Entonces, yo tengo esta zona como una zona de demanda. ¿Vale? Y esta es mi zona semanal. ¿Qué más podría haber en una perspectiva semanal? Chicos, ¿qué más podría haber en una perspectiva semanal? ¿Dónde está reaccionando el precio? ¿Dónde está reaccionando el precio? Aquí hay una pausa y esto no es de la nada, no es, oh, ahí decidió frenarse el precio, no. Entendemos que hay órdenes pendientes, probablemente de oferta, que no está teniendo el control claramente, ¿okay? Que no tiene el control. Sin embargo, me pueden dar una reacción de pullback. Todo este movimiento me puede dar justamente todo ese recorrido que al menos yo esperaría dentro de esta perspectiva hacia mi zona de demanda y nuevamente generarme el control. ¿Okay? Ahora, sin embargo, hay algo que hemos ido viendo desde el inicio de estas sesiones, es que este fractal como tal, si somos muy minuciosos, este movimiento no necesariamente llegó a equilibrar. De hecho, este fractal anterior no llegó a equilibrar. Voy a borrar esto. Sí, señor. Zonas de reacción. Entonces, si yo trato de ser muy minucioso con esto, hay una zona que nunca equilibró de una manera eficiente. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con esta zona, al menos pendiente, por si el precio simplemente ha ido a tomar una liquidez y me confirma la continuación de la estructura bajista semanal. ¿Ok? Ahora, va a tomar mucho tiempo para entender eso, pero siempre lo mapeo para tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, marco mi zona de reacción. Con ese fondo de color. Ah, aquí. Ok. La costumbre ya, hermano. Vale. Ok, entonces, ¿algo más que tengamos que detallar en una perspectiva semanal? Póngame en el chat. ¿Quién más? O ya podemos pasar a diario. Ya nos podemos ir a una temporalidad diaria. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos a diario. Ok, nos vamos a diario. ¿Y qué tenemos en diario? ¿Quién me marca el último fractal? ¿Quién me marca el último? Ok. Listo, muy bien. Tenemos el último mínimo marcado por aquí. Creo que estamos todos claros.
Y ya podemos ir viendo detalles, ¿no? Hay una opción que dice anotar. Ahí pueden marcar dentro del Zoom, chicos. Vale. Ok. Entonces tenemos el último mínimo y comenzamos a entender todo lo que pasó en este último movimiento, de este último mínimo a este último máximo que se generó el impulso. De hecho, ya comenzó incluso un retroceso. ¿Ok? Entonces, acá podemos refinar. A mí no me gusta dejar de ver la zona semanal. Lo que sí hago es bajarle un poco la opacidad, vamos a decirlo así, y comienzo a detallar mis zonas de interés. ¿Cuáles van a ser mis zonas de interés? Vamos a hacer esto. Vamos a ver el último movimiento como tal. ¿Ok? Y tenemos estas zonas por debajo del 50%. Esta es una zona diaria. Y por aquí también tenemos otra zona diaria. ¿Vale? ¿Alguna zona adicional que podamos ver? ¿Qué me dicen? No. ¿Ok? Algo más que podemos detallar es básicamente lo mismo. Lo que podemos ir viendo es cómo el precio ha ido respetando la demanda. ¿Ok? Entendemos que sí tiene el control claramente los compradores. Igual esto a la larga funciona como un movimiento de liquidez o liquidez que el precio puede llevarse luego. Algo de liquidez. ¿Ok? Vemos que el precio ha ido creando, vamos a hacer un poquito de detallistas por aquí. Esta mecha nos ha dado una reacción por aquí. ¿Vale? Y eso es lo que podríamos ir teniendo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí en diario, chicos? ¿Estamos claros? Pónganme en el chat. Sí, claros. Muy bien. Ya comenzamos a entrar un poquito más en detalles, ¿no? Vamos a irnos ahora sí a una temporalidad de 4 horas. Vale, vamos a irnos a 4 horas. Y en 4 horas, ¿qué podemos comenzar a detallar? ¿Quién me marca qué es lo que podemos ver en una temporalidad de 4 horas? Ok. Muy bien. Muy bien. Ok, aquí va a estar interesante ver algunas cositas. Vemos varios criterios, muchos marcan desde aquí, otros marcan desde aquí. Aquí ya entran algunos conceptos, primero, a nivel eficiencia, número 2, a nivel liquidez, ¿vale? Entonces, vamos a ir detallando un poquito 4 horas. Déjenme borrar simplemente. Ahora, siempre me pregunto, cuando bajo de temporalidad, ¿quién me creó el último máximo? Que fue este, ¿no? El máximo semanal. ¿Quién creó ese movimiento inmediato? Fue este movimiento, este mínimo, ¿no? Ahora, sé que hay un fractal o un movimiento anterior que no creó eficiencia, ¿vale? Que es este. Por aquí. Hay un movimiento anterior que no creó eficiencia. Y que incluso este movimiento inicia con una manipulación de liquidez. Por lo tanto, ¿es una zona relevante? Sí, es una zona interesante. Incluso voy a refinar, porque esto es una zona diaria, la voy a refinar en 4 horas. Por aquí. Vamos a bajar un poquito esa temporalidad. Esto lo vamos a ver en 4 horas. Igual todo esto que estamos mapeando, a la final es algo que hemos mapeado juntos, lo voy a compartir por Telegram, ¿vale? Entonces, una vez que el precio, tenemos este rango ineficiente, sabemos que el precio debería, al menos como expectativa, debería ir a corregir por lo menos este movimiento, o simplemente buscar las zonas baratas como tal, porque el precio aquí ya me creó un movimiento, al menos que me indica que debería ser bajista, ¿ok? Debería ser bajista, ¿listo? Ahora tenemos este mínimo que fue originado
después de esta ruptura como tal. ¿Listo? Voy a marcarlo así. Sin embargo, ¿cuál es el movimiento válido? Aquí tenemos un máximo decisional y tenemos un máximo de creación. ¿Cuál es el tema aquí? Que yo tengo una liquidez por encima de los movimientos. Cuando tengo esos escenarios, yo particularmente prefiero tomar el rango completo del movimiento. Porque el precio puede tener dos opciones, o simplemente viene y te reacciona en estas zonas, o el precio puede venir, llevarse la liquidez y generar ese movimiento. Sería muy raro que el precio reaccione en esta zona. Lo que siempre va a tratar de hacer es tomar la liquidez. Sin embargo, nuevamente, creemos las mejores expectativas. ¿Por qué? Porque a las finales el precio va a ser lo que más le conviene, ¿vale? No podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a ser el precio, pero lo podemos esperar en nuestras zonas, ¿sí? Ese es el objetivo que siempre tengo que tener. Porque no está protegido. No entendí eso. No está protegido. Ah, es que estas zonas de aquí como tal ya fueron, bueno, es prácticamente liquidez, ¿no? Puedes simplemente ir, manipular la liquidez y continuar el movimiento bajista. ¿Ok? Porque necesita una manipulación. Casi siempre el precio busca manipular previo a un movimiento. Bien, entonces vamos a definir nuestras zonas. Y que de hecho, esto es lo que vimos, ¿no? Ayer estábamos en este movimiento. Luego voy a explicar también cómo las posiciones de compras aquí. ¿Ok? Porque nuevamente estábamos en una zona barata, no íbamos a vender, al menos en una zona barata de 4 horas, no íbamos a vender. Esperábamos que el precio llegue a una de estas zonas, ¿no? Hecho como tal. Tenemos esta oferta. Voy a marcarla como una zona un poco más amplia, porque en esta mecha hay información. ¿Okay? Y por ahí que podemos marcar esta zona. ¿Vale? Entonces tendríamos estos dos movimientos. Sí, que aquí todavía no hay ninguna reacción con una manipulación, al menos que la busques en la confirmación. Yo estaría más seguro si este bloque ya hubiera manipulado, que todavía no lo hace. ¿Va? Entonces, esto puede ser la inducción, esto puede ser el inducement, estos máximos iguales, tendenciales. ¿Sí? Y algo que también no se nos debe escapar, que el precio viene reaccionando a un movimiento que nos puede crear el pullback, o de hecho nos creó el pullback. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas ahí? En este escenario de 4 horas. ¿Por qué marco la zona? Para entender, algo que me gusta siempre es amarrar el precio, entender qué es lo que hizo. Por eso creo una narrativa, nuevamente. Siempre creo una narrativa. Trato de entender qué puede hacer el precio, pero también qué es lo que hizo. Yo sé que el precio puede reaccionar aquí o aquí. Son mis dos opciones. De hecho, si está el precio por aquí, yo no voy a hacer absolutamente nada. Si está el precio aquí, no voy a hacer absolutamente nada. Si el precio llega aquí y aquí, ya voy a estar atento para ver qué puede hacer. La mitigación puede ser al 50%, Diego. Este bloque, o de hecho este void como tal, tiene dos zonas. Una zona de equilibrio, que puede ser la primera reacción, y la zona del 50% por encima. ¿Cuándo sabes que ya dio la reacción sin confirmación? ¿A qué te refieres? Cuando te hablas de esta reacción, busco la temporalidad menor en la confirmación. Básicamente. ¿Sí? Entonces, trato yo siempre de amarrar el precio, ¿ok? No solamente qué es lo que va a hacer, sino qué es lo que hizo, ¿no? Hay que entender por qué el precio reaccionó. ¿Vale? Esto es un pullback. Y este pullback, de hecho, para que se hayan generado este movimiento, ha tenido que haber órdenes de compra en alguna otra temporalidad, que no necesariamente me dé el impulso, me puede dar un retroceso.
¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a marcar esto. 4H. 4H. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a entender todo en 15 minutos. Y es aquí donde inicia nuestro recorrido. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¿Quién me dice? Hay un quiebre. ¿Qué más? Hay confirmación de rompimientos. De hecho, ¿quién comienza a entrar en control? Los compradores comienzan a entrar en control. ¿Ok? Los compradores empiezan a entrar en control. En M15 yo lo que puedo ir entendiendo es que se ha armado una estructura al menos de corrección hasta llegar a mis zonas caras. ¿Sí? Hasta llegar a mis zonas caras. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Y de hecho esto es lo que se buscó el día de ayer. Y aquí ya vamos a centrarnos un poquito para entender la sesión de ayer, ¿vale? Entonces, este es mi inicio de sesión. Para los que me preguntan, ¿opero antes de la sesión? No, por regla. Aquí ya es una cuestión de cada uno. ¿Listo? Entonces, mi regla es todo esto que está como tal pintado, y de hecho hoy por hoy le dejo un espacio más por el cambio de horario que se ha ido haciendo y por adaptarme un poquito a ello, pero mi regla es siempre operar después del inicio de la sesión, nunca antes. ¿Ok? Entonces, si se da una entrada antes del inicio de la sesión, qué pena, no lo tomo. No lo tomo por simplemente respetar mi norma. Que a las finales eso es lo que me da el resultado, ¿no? El resultado no te da la estrategia, sino que cumplas un cúmulo de reglas. ¿Ok? ¿Por qué? Pues te puedes saber toda la estrategia, te puedes saber todo, pero si no respetas reglas, y lo más probable es que comiences a fallar. ¿Ok? No seas constante en el tiempo. ¿Listo? Entonces, este fue el último escenario. De hecho, esto es lo que vimos. Sé que muchos tomaron posiciones de ventas por aquí y está muy bien, porque de hecho sí te dio algún escenario de ventas de manera interna, pero considero nuevamente que es mucho mejor seguir la estructura, siempre. Sigue la estructura de la temporalidad en la que están. ¿Listo? Entonces, yo lo que podía tener es una zona de reacción, que de hecho vimos que el precio había reaccionado en estas zonas. ¿Okay? O pudo haber llegado incluso a la zona más barata como tal, ¿listo? Pero teníamos esta zona de reacción desde aquí. Bien, ese era nuestro movimiento. Entonces, no vamos a entrar de una manera inmediata. ¿Qué necesitamos? Alinear dos temporalidades, ¿cierto? ¿Ok? Aquí sí necesito bajar a un minuto, porque necesito algo que me confirme. Número dos, porque todavía no veo una manipulación clara. ¿Ok? Todavía no veo una manipulación clara. Por más que el precio ya me haya dado algunas inducciones, de hecho esta es una pequeña inducción, el precio me deja una liquidez como tal, incluso luego barre con el movimiento completo, ¿no? Es este movimiento. ¿Listo? Entonces, una vez que yo estoy aquí, ya bajo a un minuto. Y a partir de un minuto ya comienzo a entender cuál va a ser mi posición de entrada. Vamos a bajarnos a esta temporalidad. ¿Ok? Y es aquí donde comienzo a entender el movimiento. ¿Sí? Lo que busco siempre es que el precio manipule, de hecho manipula los movimientos, me cree un buen escenario, al menos un buen escenario de rompimiento. Este movimiento no me rompe, ojo. Este es el movimiento que me rompe el precio. Lo que voy a buscar es simplemente irme con los mejores escenarios. Y aquí se nos da nuestro escenario de entrada. Primera entrada a ejecutar en compras. ¿Sí? Este es el primer escenario a ejecutar en compras. ¿Cuál puede ser un segundo escenario si es que alguien quiso buscar la continuidad del movimiento? Buscan la continuación
y aquí tienen su siguiente entrada. ¿Buscan alguna confirmación más? No, porque su confirmación ya se dio aquí. Su movimiento ya debería estar protegido. Y pueden seguir esa continuidad de entradas. Desde aquí. ¿Ok? Obviamente, si están operando un retroceso, tienen que ser lo más conservadores. De hecho, yo les marqué aquí unos highs iguales, que deberían al menos ser sus primeros objetivos, o por último, estos movimientos como tal. ¿Qué pasa? El precio les va a reaccionar en estas zonas extremo. ¿Por qué? Porque son movimientos ineficientes anteriores. ¿Ok? Todo este movimiento como tal es un movimiento ineficiente. ¿Vas a tener reacción? Sí. Para muchos ya se están saliendo de las operaciones por aquí, porque les ven que les da este retroceso. Pero al final estas zonas son zonas que nuevamente les puede dar la liquidez. De hecho, para el que vio la historia, aquí hay una manipulación y yo puedo buscar nuevamente la continuidad del movimiento. Tengo el cambio de carácter por aquí, mínimo. Ojo, todo inicia desde una manipulación, por si acaso. No es que simplemente sea el cambio de carácter. Una vez tienen ese movimiento, buscan nuevamente el 50% y aquí tienen la entrada. Y esta es la siguiente entrada que se tomó hasta, bueno, acá sí dejamos correr un poquito y ya cerramos, ¿no? Hasta aquí. ¿Vale? Ese es el escenario en M1 como tal. Tratamos de buscar lo más simple. Nuevamente, no estoy entrando en movimientos que no tienen ningún respaldo. ¿Dónde me respaldé? Me respaldé en este escenario de M15. No bajé a 1 minuto por bajar a 1 minuto y buscar entradas en 1 minuto. Mis confirmaciones fueron en 1 minuto. Mi entrada a las finales, ¿dónde fue? En M15. Por eso es que yo me salgo en M15. Aquí. ¿Que pude haber dejado correr el precio? Sí, pero la pregunta es, ¿vale la pena? Si ya puedo sacar buen parcial ahí, o un buen profit. ¿Sí? Sí, a ver, acá hay varias preguntas. Sí, Franco, manipulación es una toma de liquidez. ¿Tomaste esa entrada? Sí, tomé las dos que les acabo de mostrar. No importa que esa zona esté mitigada. No entendí cuál zona. Bueno, esta zona no está mitigada, ¿no? Como tal. La mecha, al menos, el 50%. Recuerden que una mecha de momento siempre va a tener dos zonas. Y para mitigar, necesita al menos llegar al 50% de la zona. Buenísimo, Juan. Tomamos las mismas entradas, entonces. Sí, pero hoy predomina las ventas, creo yo, porque ya está en una zona cara, al menos de 4H, que incluso les ha ido fabricando estos quiebres. Ya te puede dar algún movimiento. Todavía no hay ninguna inducción o manipulación como tal. Sería interesante ver que esto nos haga esto. Ahí sí ya tenemos una zona bastante interesante para vender. ¿Ok? Eso sería básicamente. Al menos eso es lo que yo esperaría como tal. Sin embargo, si no me equivoco, hoy a las 8:30 tenemos noticias. Entonces, dentro de la regla que yo tengo, no opero, al menos hasta que pase la noticia. ¿Por qué? Porque una noticia te puede dar un movimiento agresivo. La noticia tranquilamente te puede decir, ok, mira, acá te hay liquidez, vámonos hasta acá. Tú que querías vender aquí. Si se te da tu venta y luego ves que pudiste aprovechar la noticia, es porque estás realmente esperando que una noticia te dé algo muy, muy fuerte. Realmente no debería ser así. Una noticia es un movimiento que no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, seamos muy sinceros. Sabemos de qué punto a qué punto puede ir el precio, porque a la final las noticias igual respetan zonas de interés o zonas de oferta y demanda, pero no sabemos cómo lo va a hacer. Puede ser muy agresivo, simplemente puede ser un movimiento de que manipula un mínimo, un máximo, puede manipularte muchos movimientos, ¿ok? Entonces, Jorge, la verdad es que no las interpreto como tal, simplemente dejo que el precio, las noticias, de hecho las noticias, todo lo que ustedes ven en Bloomberg o en Investing, te puede decir, uy, salió noticia positiva para el dólar, pero
no sabes realmente qué es lo que va a ser el movimiento en el mercado, ¿no? O puede ser, no, negativo para el dólar, ¿no? Compren el euro dólar. No sabes, o sea, no sabes, siempre va a manipular de alguna otra manera. ¿Cómo? Por eso es que yo siempre prefiero operar después que se dé la noticia, si es que me da algún buen escenario, o si no, simplemente no operar. Día libre para nosotros. No necesitamos operar todos los días. ¿Ok? Eso es básicamente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿estamos claros con los escenarios? La idea, nuevamente, es yo marco todas mis zonas porque esas son las zonas en donde voy a buscar algo o ejecutar. ¿Ok? Cuando yo tengo todo mapeado, me ordeno y ya tengo zonas en donde yo voy a tomar alguna decisión. Cuando se da la sesión, sé que para lo único que me queda es esperar que lleguen mis zonas. No estoy buscando inmediatamente entradas. Estoy esperando una posición. ¿Sí? Ese es el objetivo de mapear. ¿Estamos? Entonces, lo que yo también trato de hacerme entender, ¿okay? Es que, por ejemplo, en estos escenarios que incluso hay noticias, es que tratemos de comenzar a buscar no solamente mejorar nuestra estrategia, sino también de mejorar nuestra paciencia. ¿Okay? Porque creo que eso es, a la final, es lo que a todos nosotros en algún momento nos falla, la paciencia. ¿Okay? Probablemente incluso cuando añadimos el concepto de liquidez, necesitamos ser aún más pacientes, porque me dio mi confirmación estructural, pero no me dio una manipulación. Entonces, es ahí donde decides, ok, ¿comienzo a ser más paciente, más conservador? Sí o no. Esas ya son normas y reglas. Claro, los que quieren por micro, levanten la manito por ahí y yo les activo, ¿vale? Mis confirmaciones, Elvin, en M1 son las mismas en M5, las mismas en M15, las mismas en una hora. Mitigación de bloque o de zona de interés, una manipulación previa y una confirmación estructural o un alineamiento de temporalidad. ¿Qué quiero decir? Si llega a 4 horas, necesito simplemente que me cambie la estructura en M15 o que se alinee 4 horas con M15, que me haga un cambio de carácter como tal. Que ese movimiento tenga una manipulación de liquidez o por consecuencia pueda crearme una liquidez posterior, a lo que le llaman muchos inducción, y ahí recién entro. Nunca entro sin que se construya la liquidez. ¿Por qué? Porque si no me vuelvo liquidez y probablemente me saque. Son mis confirmaciones principales. Bien, vamos activando audios. Alejo Martínez. Profe, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Bien, profe, dos preguntas. Ahí en el último fractal de 4 horas, ahí llegamos a una zona, pero ahí todavía no estamos en una zona cara, ¿no? No, todavía. Pero igual, si en 15 minutos confirma y saca liquidez, ¿se podría considerar una venta? Podría ser si es que se considera el rango de esta manera, ¿no? Si lo estás considerando desde el decisional. Ah, ya, ya. Sí, Antes te podrías ir a 15 minutos, al último fractal de 15 minutos. claro, o si lo estás viendo desde una hora, ¿no? Que desde una hora sí tienes zonas con manipulación del liquidez. Y esto lo ves en 5. Ah, sí. Y la otra pregunta sería en el último fractal de 15 minutos, ¿te puedes ir ahí? Sí. Cuando el precio aquí saca la liquidez de aquí, ¿tiene que ser con cuerpo o hasta con que me saque con mecha y baje Puede aquí? ser con mecha, porque esto estaría funcionando como una inducción. Esto estaría funcionando como una inducción. Lo que debería confirmarte es la continuación de esta distribución y ya tienes un buen escenario, ¿no? Ah, o sea que sin necesidad de que me rompa con cuerpo, el precio puede hacer esto. Sí, claro. O sea, Ah, ok. la manipulación, las tomas de liquidez no necesariamente son con cuerpo. Ahí sí puede ser con mecha. Ah, listo, ya. Gracias. De nada, hermano. Eh, Diego, Ya bate, ¿cómo estamos? ya bate. ¿Cómo están?
¿Cómo Buenos estamos, días. hermano? Buenos días. Disculpa, a ver si podrías ir a la zona que tengo una pregunta, la zona de 1 hora del decisional. Vámonos aquí. Ok, que por ejemplo, ya te marco, que en esta zona yo tengo un barrido de liquidez, pero entonces en temporalidad de 15 minutos, eso es una barrida de liquidez, pero por encima tengo otro bloque que está más o menos por aquí y esta mecha podría ser tomada como un inducement. Sí, sí, es válido. Sí, es válido, solamente que estas dos mechitas de aquí ya puedes descartar, ¿no? Ok, entiendo. Más o menos así es como podrías confirmar el movimiento. No, claro, por ejemplo, que está reaccionando ahí en ese bloque. Y bueno, tendría que esperar mis confirmaciones, que si en 1 minuto, o 5 minutos, o 15 minutos que rompa la estructura como tal. Aunque como tú dices que todavía está el bloque del extremo que tú dices que puede ser mitigado al 50%. Sí, también. O sea, ambas zonas son válidas. Lo que yo necesito es que cualquiera de ellas dos me dé una confirmación como tal, ¿no? Una de estas, por ejemplo, es cuando yo quiero refinarlo aquí. El precio ya me dio el cambio de carácter. Para mí ya Sí, es... Ahora, lo que yo quería o lo que yo hubiera buscado antes, que previamente me hubiera manipulado alguna liquidez, que de momento no la veo, ¿no? Lo que yo espero exacto. es que me construya la liquidez, que ya la construyó, y ahora lo que necesito es que esto me confirme el movimiento. Perfecto. ¿Vale? Bien. Vale, muchísimas gracias. De nada, hermano. Sí, ya rompió, Matías. De hecho, ya te hizo el cambio de carácter, pero todavía no te manipula el liquidez. Okay, esta es una confirmación adicional mía, ¿no? Es a nivel de concepto, la dirección a nivel estructural ya te generó el, el cambio de carácter, pero lo que siempre debemos buscar es que el precio, de hecho, si te das cuenta, el precio siempre inicia un buen movimiento con una manipulación de liquidez. Entonces yo espero eso para que realmente valga la pena. ¿Sí? Bien. ¿Qué más está por ahí? Matías. Hola, buenas. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Quería que me identificaras los inducement, porque no los tengo muy claro. ¿Los qué? ¿Los bloques? Perdón, hermano, no te escuché bien. Uy, te doy nuevamente. Ah, los inducement. Eso, ¿no? Sí, sí. El inducement es básicamente un máximo, un mínimo o una liquidez como tal previa a una zona de interés. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo entiendo aquí? Este movimiento como tal es un inducement. Está antes de una zona de interés. El precio puede crearte incluso la continuidad de una estructura, pero va, porque esto es dinero, a ser tomado previo a la zona que yo estoy teniendo. ¿Sí? Eso es un inducement. Es una liquidez previa a una zona de interés, básicamente. Entonces, es por eso que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera tomado la entrada aquí y no esperé la manipulación? Me va a sacar. Inducement es liquidez o tomas o inducción, porque el precio te induce a crear un movimiento bajista, luego lo toma, luego es llevado. ¿Sí? Eso es básicamente una inducción. No sé si me deja entender. Sí, siempre. De hecho, no soy de operar las inducciones. Por ejemplo, muchos pueden dejar su entrada aquí como tal y esperan que simplemente se lleve esa inducción. Me gusta más que el precio tome la liquidez, me confirme realmente el escenario bajista y yo entro aquí. ¿Que debo esperar más? Sí, pero nadie me apura, ¿no?
creo que nadie les debe apurar, ¿no? No necesitan estar buscando inmediatamente la entrada. De hecho, como les dije, mi forma de operar, nuevamente siempre voy a tratar de que sea mucho más paciente, más calmado, algo que me dé más tranquilidad. Eso es lo único que trato de buscar dentro de mi operativa. ¿Okay? Que yo sé que si el precio toma este movimiento y va a crear el movimiento como tal, lo único que voy a esperar es una corrección para que me dé la entrada. Sí, señor. Tal cual, Alejo. En H4 ese escenario en M15 y M15 esperas que haga M1 entrada. Si en M15 ya me da la confirmación como tal, no necesito entrar a M1. De hecho, M1 sería para refinar la entrada o la zona si es muy amplia, pero después, no, ya creo que con M15 me quedaría, básicamente. Como les digo, hay momentos en donde sí necesito bajar a M1, como estos casos, porque aquí no tengo todavía un movimiento muy evidente o claro, que sí puedo buscar refinar y seguir esa continuidad. Y hay casos que no, que el movimiento es un poco más claro, más fuerte en M15, entonces me puedo quedar con él. ¿Sí? Sí, claro, Franco, puedes hacerlo. Por aquí te doy la opción. Hola Diego, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo Buen día. bien? Buen día, hermano. Quería preguntarte algo que hiciste ahí cuando tomaste la entrada de la compra, Ok. porque, o sea, yo tenía entendido de que vos siempre te vas a favor de la tendencia, ¿no? Por ejemplo, la Sí. tendencia mayor sería ventas, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Pero qué te lleva a hacer compras? ¿Porque ves un escenario que está dando cadenas de compras o Sí. por qué sería? Porque, como les digo, mi análisis siempre va a ir de una temporalidad mayor hasta una temporalidad mediana. No bajo Ok. más de 15 minutos. Entonces, primero, que este bloque de aquí es un bloque de reacción de 4 horas. Que yo sé que no me va a dar un impulso. Sé que este movimiento me está dando una corrección hasta mi zona de interés. Porque lo que ha hecho es de aquí a aquí, respetándome zonas de demanda. De hecho, el control lo tiene la demanda. Entonces, como estoy en un escenario de M15, puedo seguir esta estructura de M15 porque estoy en zonas baratas dentro de esta zona. ¿Ves? Este es mi 50%, Claro. esta es barata. Entonces, aquí sí quiero buscar continuidad, puedo buscar una confirmación en una temporalidad más pequeña aún para que me dé ese movimiento. En esos escenarios para mí es válido usar la temporalidad de M1. Porque ahí Claro, sí o sea, me está haciendo una corrección el precio, ¿no? O sea, el precio está haciendo una corrección y vos haces o sea, te vas a favor de la corrección que está haciendo el precio. Así es. ¿Por qué? Porque los movimientos como tal dentro de esta corrección, yo sé que puede demorar tanto para llegar a la oferta, la puedo esperar, porque también es válido, puedo esperar el movimiento, o simplemente pues me voy con este movimiento como tal, siendo consciente de que tengo que ser conservador, porque apenas llegue a esta zona del 50%, el precio se puede caer también. Claro. Y lo que dijiste ahí, que no veas nada claro en 15 minutos, te bajás a una temporada menor para ver algo, o sea, Ya me toca confirmar. alguna confirmación, ¿no? Para seguir la cadena de compras. Sí, señor, tal cual. Ok. Listo, gracias, Diego, eso era todo. Matías, o sea, primero esperamos el rompimiento del boss y luego que tome la inducción del rompimiento y así entramos. Sí, ese es mi escenario, ese sería mi confirmación como tal. Espero que el precio llegue a un bloque, espero que el precio me haga un movimiento de cambio de carácter. Ojo, que siempre, casi siempre antes del cambio de carácter hay algo como esto. Primero generan los primeros vendedores, te saca y ahora sí te hace el movimiento. Aquí ya es válido entrar porque ya te manipuló una zona. O lo siguiente, que te va a demorar un poco más, que llegue a la zona, te haga el cambio de carácter, te haga la inducción, puedes entrar aquí por inducción, ese es uno, o el escenario 2 es este movimiento ya manipuló, me voy aquí. ¿Sí? Eso es básicamente los escenarios. De nada, hermano.
Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta en estos casos? Son 8 y 9, falta todavía una media hora para que se den las noticias. Nuevamente, yo les recomiendo siempre que se peguen mucho a sus reglas, ¿ok? Traten de operar siempre lo más seguro posibles, ¿ok? Si hoy se da un buen escenario, aprovéchenlo. Si no ven nada claro, deséchenlo. No busquen entrar en algo que no estén seguros. Creo que la mejor forma de sentirse bien con su trading es que, aunque pierdas, sientas que estás cumpliendo tus reglas. Porque de nada te sirve tomar una entrada que hagas, vamos por decir, 1 o 10 y que esa entrada no cumplió tus confirmaciones. ¿Te hace sentir muy bien dentro de tu cuenta? Sí, pero no va a ser constante en el tiempo, ¿vale? Entonces, nuevamente, la idea es que operen basado en reglas, no necesariamente basado en estrategias. Las estrategias, todas pueden funcionar si tienes unas reglas claras, todas. Y digo todas es porque incluso hasta las reglas con los conceptos más, perdón, las estrategias con los conceptos más básicos pueden funcionar. El tema aquí es que van a funcionar sí, solo si tienes un sistema. Si todavía no creas un sistema como tal, tiene que estar alineado con la estrategia, la gestión de trading y tus emociones, lo que obviamente se tiene que también manejar. Si todo eso no está alineado, por ahí es como que algo va a cojear, algo va a fallar, ¿vale? Entonces, nuevamente, chicos, ya tenemos más o menos una dirección clara, tenemos una primera zona que sí está reaccionando, tenemos una siguiente zona que también podría reaccionar. ¿Qué es lo que debemos esperar? Al menos de mi parte, que se dé la noticia y luego que se da la noticia, pues comenzar a ver si es que me da un mejor escenario para ejecutar. Si no, desechamos. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Les está gustando estas sesiones? Pónganme en el chat. Nos quedan 2 días. Nos quedan 2 días, hay que aprovecharlo al máximo. Nuevamente, me da mucho gusto recibir mensajes que se sienta realmente que se está aportando como tal, que les esté ayudando. La idea es seguir compartiendo información. Compartan. Claro, Francis, déjame simplemente activar el audio. Uy, ¿dónde estás? Aquí estás. Francis, ya estás. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estás, Francis? Bien, profe. Profe, tengo una inquietud. Sí. Voy a marcar. Espérame. Se supone que llegó a la zona de H1, ¿no? A ver, Yo podría tomar, esto es H1. sí, ya tocó la zona de H1 y me bajé a M15. ¿Puedes bajar a M15, porfa? En M15, puedo tomar este punto como si ya hubiera tomado la liquidez de aquí, porque aquí ya hizo el rompimiento. Tiene que ser antes. De hecho, el movimiento tiene que venir del lado contrario. Aquí rompe, se lleva un alto, ahora sí genera el movimiento. Aquí no, este movimiento no rompe. Por eso no es una liquidez como tal. Siempre es del movimiento contrario. Del lado ¿Me puedes contrario. explicar otra vez, profe, que no lo entendí bien? Ok, mira. ¿Qué es lo que te está generando? ¿Qué es una manipulación? Es esto. El precio te induzca a un movimiento. Aquí sí hay liquidez tomada. Aquí no. Aquí sí, me manipula, lo tomo, se va. Aquí no. Ah, ok. Claro, o sea que eso no se podría tomar como una toma de liquidez. El precio tranquilamente puede venir y hacer eso. Chao. Ahora sí manipula y ahora sí. Sí, preciso, ahorita me sacó porque, o sea, yo creí que sí había tomado la liquidez en esta zona, ¿sí? La tomé como toma de liquidez, me hizo el rompimiento y tomé esta zona y obviamente me sacó. Sí. El concepto de liquidez, bueno, es aparte de ser un tema muy amplio, porque se ve por muchos escenarios, el concepto más básico es
¿En qué escenario realmente me siento manipulado? Creo que en algún momento, ya, bueno, aquí todos sabemos qué es la palabra manipular, ¿no? Es inducirte a algo en beneficio, no necesariamente en tu beneficio, en este caso sería en beneficio del mercado. Siempre vean esto, el mercado siempre va a tratar de generar los primeros movimientos para sacarlos. En este caso, voy a sacar a los primeros vendedores, porque aquí ya te estoy induciendo el movimiento. ¿Qué pasa? Voy a vender y te va a sacar. Ah, ok. Y ahora sí me puedo ir. Entonces, por eso, siempre esperemos la liquidez y no seamos la liquidez. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Nada. Bien, chicos, esperemos qué nos da el día de hoy el mercado. Realmente, pues, espero haberles ayudado hoy día mucho con algunas preguntas. Estemos tranquilos que aún faltan 2 días más. Vamos a hablar de muchas más cosas como tal. Espero siempre, más que cualquier otra cosa, lo que trato de estas sesiones es que ustedes mismos puedan hacer algunas preguntas que les ayuden a resolver dudas. Cada una de estas sesiones van a dar temas distintos con la finalidad que ustedes puedan tomar los mejores escenarios, ¿no? Al final esto es un tema muy personal que ustedes tienen que ver sus propias confirmaciones y sistema, pero como les dije, ¿no? Si es que uno de estos conceptos les aporta y les ayuda, será pues un gusto obviamente haber compartido ahí. ¿Vale, chicos? Que tengan un increíble día. Nuevamente, esperen las noticias, no operemos sin esa seguridad, sin esa confianza. Esperemos que se den las noticias y luego ya pueden revisar bien el mercado, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana en el día 4.